Vamos a comenzar con la configuración interna del corazón, pero es bien importante que nuevamente recordemos nosotros lo básico que vimos la semana pasada. Decíamos nosotros que el corazón es un órgano hueco, ¿sí? Que va a tener un tabique que se va a llamar tabique del corazón o tabique cordis, que nos va a dividir el corazón en derecho e izquierdo, ¿sí? Sabemos nosotros que el músculo miocardio es de diferente espesor, es de diferente grosor. En el sitio donde van llegando los vasos sanguíneos al corazón, que bueno, sabemos que los vasos que llegan al corazón son venas, y los vasos que van a salir del corazón son arterias. Entonces pues tenemos las venas cavas en lo que conocemos como aurícula derecha, y tenemos las 4 venas pulmonares en la aurícula izquierda. Sabemos que hay una válvula que regula el paso o que permite que el flujo sanguíneo sea en una sola dirección, que son las válvulas auriculoventriculares, y que gracias a estas válvulas, bueno, la sangre pasa a la siguiente cavidad, que sería el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, sabiendo que del ventrículo derecho va a salir una arteria que se va a llamar tronco pulmonar, y del ventrículo izquierdo sale una arteria que se llama aorta. Entonces, teniendo como base este dibujo, vamos a comenzar nosotros a estudiar la configuración interna, como si nosotros ingresáramos al corazón a través de las venas cavas. La primera cavidad que vamos a estudiar nosotros es la aurícula derecha. Ok, hay una imagen muy sencilla en un libro de anatomía, que es el libro de anatomía de Bouchet, que yo creo que es de las imágenes más sencillas, y que vamos a ver cómo la aurícula derecha, para poderla describir, le vamos a considerar que tiene forma de un cubo, por lo tanto le vamos a estudiar 6 paredes, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la pared superior. La pared superior va a tener un orificio para una vena que se va a llamar vena cava superior, ¿ok? Vena cava superior. Les repito que esta es la descripción más sencilla de la aurícula derecha, ¿ok? Bueno, si tiene una pared superior, va a tener una pared inferior, y entonces vamos a tener nosotros una vena que se va a llamar vena cava inferior. Y si ustedes recuerdan, aquí mismo en la pared inferior nos vamos a encontrar nosotros la desembocadura de algo que se llama seno coronario, ¿sí? ¿Se acuerdan del seno coronario? Si no lo recuerdan, nos vamos a regresar a la imagen que vimos, que es esta, donde decíamos nosotros que la vena cardíaca magna, ¿se acuerdan? En la cara posterior, o la cara inferior, perdón, del corazón, iba a dilatarse y nos iba a formar el seno coronario, que a final de cuentas el seno coronario iba a terminar drenando en el piso de la aurícula derecha, ¿ok? O pared inferior, piso o pared inferior. Bueno, entonces hay detalles también que quiero ponerles a ustedes, detalles importantes, y lo voy a poner aquí. Vamos a ver nosotros que la cara inferior o el piso de la aurícula derecha, vamos a tener la desembocadura de la vena cava inferior y la desembocadura del seno coronario, ¿ok? Pero el detalle es que el orificio de la vena cava inferior va a estar rodeado por una válvula rudimentaria que se va a llamar válvula de Eustaquio. Esa pequeña válvula rudimentaria rodea el punto de desembocadura de la vena cava inferior, ¿sale? De igual forma, vamos a ver que el orificio del seno coronario también va a estar rodeado por la desembocadura de una válvula que se llama válvula de Tevesio, ¿ok? Voy a agregar algo más. En la pared inferior o piso
nos vamos a encontrar nosotros con algo que se llama tendón de Todaro o tendón de la vena cava inferior. Tendón de Todaro o tendón de la vena cava inferior. Perdón, ok. Entonces, vamos a ver esto, miren. Dentro del estudio de las cavidades, vamos a ver nosotros en especial que el miocardio auricular y en especial el miocardio de la aurícula derecha va a tener una serie de engrosamientos o espesamientos. ¿Sí? El miocardio, acuérdense que es miocardio. El miocardio de la aurícula derecha va a tener engrosamientos o espesamientos. En el caso de la aurícula izquierda no, pero la aurícula derecha sí lo va a tener y eso lo hace un poco más compleja. Entonces, de todo lo que estamos viendo aquí nosotros, que son 4, vamos a ver un tendón que se llama tendón de Todaro, que lo vamos a localizar en el piso o pared inferior de la aurícula derecha. Aurícula derecha, nada más. ¿Sí? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es el tendón de Todaro? La respuesta sería, el tendón de Todaro es un espesamiento del miocardio de la aurícula derecha. ¿Sí? Ese es el tendón de Todaro, un espesamiento, un engrosamiento del miocardio de la aurícula derecha. Ok. Resulta, jóvenes, que ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué nos está diciendo todo eso? Bueno, resulta que entre el orificio de la vena, del seno coronario, entre el orificio del seno coronario, que es este, entre la válvula auriculoventricular, que es tricúspide, que es este, ¿sí? Más adelante vamos a ver que es cúspide septal, y entre el tendón de Todaro o tendón de la vena cava inferior, se va a delimitar un triángulo. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. Sería entre el orificio del seno coronario, entre la válvula auriculoventricular derecha, que sería la tricúspide, la cúspide septal, y el tendón de Todaro o tendón de la vena cava inferior, se va a dibujar un triángulo. Y ese triángulo es interesante porque se va a llamar así. Se va a llamar triángulo de Koch. Triángulo de Koch. ¿Sí? Orificio del seno coronario, la cúspide septal de la tricúspide y el tendón de Todaro, se va a formar el triángulo de Koch. Ahora, ese triángulo de Koch es un punto de referencia, para un elemento del sistema de conducción cardíaca que se llama nódulo aurículo ventricular o de Tawara. ¿Sí? Ustedes ahora sí, ¿para qué sirve el triángulo de Koch? ¿Para qué sirve el tendón de Todaro? La respuesta sería porque es un punto de referencia de una estructura del sistema de conducción que se llama nodo aurículo ventricular o nodo de Tawara. ¿Ok? Vemos otra imagen y entonces aquí en la imagen vemos nosotros el sistema de conducción cardíaco. ¿Sí? El sistema de conducción cardíaco. Y entonces, el sistema de conducción cardíaco va a iniciar con un nodo que se va a llamar nodo sinusal. Dice los libros, las bibliografías, que inician los latidos cardíacos en el feto y que cuando la persona fallece es el último en dejar de funcionar, el nodo sinusal. ¿Sí?
Después, el nodo sinusal envía su despolarización hacia unos haces que se llaman haces internodales. Internodales, entre los nodos. ¿Sí? Y después viene otro nodo que se llama nodo aurículo ventricular o nodo de Tawara. Entonces, nosotros en la aurícula derecha vamos a localizar a este nodo en el triángulo de Koch. ¿Sale? Es importante lo que estoy diciendo, la respuesta sí, porque cuando nosotros estudiamos al paciente desde el punto de vista electrocardiográficamente, no al paciente, al corazón, desde el punto de vista electrocardiográficamente, cuando el nodo sinusal se activa, vamos a tener nosotros una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. De 60 a 100 latidos por minuto. Que la frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto se presente es gracias al nodo sinusal. Y electrocardiográficamente nosotros lo vamos a ver representado por una onda que le vamos a llamar onda P. El electrocardiograma tiene que tener una onda P. Si no tiene una onda P, no está funcionando el nodo sinusal. ¿Sí? Normalmente yo veo el electrocardiograma, veo una onda P y luego viene la función del ventrículo, la despolarización y la contracción del ventrículo, y hace un complejo que se va a llamar QRS. Eso ya es ventrículo. Pero la onda P me está diciendo que se están contrayendo las aurículas. Y luego viene otra onda que se va a llamar onda T. Eso es lo normal. Pero si yo en el electrocardiograma veo así, ¿qué faltó aquí? La onda T. Entonces quiere decir que no se despolarizaron las aurículas y no se contrajeron las aurículas. ¿Sí? Así es. Acuérdense que una célula que está en reposo es una célula que está polarizada, pero cuando llega un estímulo, y lo están viendo en bioquímica, y se abren los canales de sodio, entra el sodio a la célula. ¿No lo han visto? ¿Sí, no? Ajá. Bueno, entra el sodio a la célula, entonces ahí ya cambia la polaridad de la célula, porque acuérdense que la célula en el medio interno es negativa, y al entrar el sodio es positivo, empieza a hacerse positivo, y entonces ahí se despolariza la célula. A eso me refiero con despolarización. Una célula que está activa, que se activa por un estímulo. ¿Ok? Cuando por algún motivo el nodo sinusal deja de funcionar, por alguna enfermedad del nodo sinusal o cualquier otro detalle, y que el nodo sinusal no funciona, quien entra al quite para que funcione el corazón es el nodo auriculoventricular. ¿Sí? Pero el nodo auriculoventricular va a lanzar estímulos para que el corazón se contraiga entre 50 y 60 latidos por minuto, no igual que el nodo sinusal. De hecho, todo el sistema de conducción tiene la capacidad, en caso de que no funcione el nodo sinusal, que no funcione el nodo auriculoventricular, lo que sigue del sistema de conducción puede despolarizar al ventrículo. Sin embargo, va a dar datos clínicos o manifestaciones clínicas que en ocasiones pueden causar lipotimias, o sea, desmayos, o que sea incluso incompatible con la vida. Entonces, cuando yo veo un ritmo o un electrocardiograma que tiene una onda P, yo digo que ese ritmo es un ritmo sinusal, porque la despolarización la está dando el nodo sinusal, y tiene que estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Pero cuando yo veo un electrocardiograma y no veo onda P, a eso se le llama ritmo nodal, porque no es sinusal. Quien lo está tomando es el nodo
auriculoventricular, y seguramente la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. ¿Ok? Después viene esto que se llama haz de His, ¿sí? O fascículo auriculoventricular. Y vean lo que le pasa al fascículo auriculoventricular. Se divide y nos va a formar una rama izquierda del haz de His y nos va a formar una rama derecha del haz de His. Eso es importante, ¿por qué? Porque en ocasiones el nodo sinusal despolariza y luego despolariza el nodo auriculoventricular y luego pasa al fascículo auriculoventricular o haz de His y de repente hay un bloqueo y entonces no pasa la conducción por alguna de las ramas y eso se llama bloqueo de rama y lo vemos en el electrocardiograma. Por eso es importante que sepan todo esto. Y por último vemos estas fibritas que se van a llamar fibras de Purkinje. Entonces vamos a numerar. ¿Quién forma parte del sistema de conducción? Número 1, nodo sinusal. Número 2, los haces internodales. Número 3, nodo auriculoventricular. Número 4, fascículo auriculoventricular o haz de His. Número 5, tenemos estas dos ramas, rama derecha y rama izquierda del haz de His. Y número 6, fibras de Purkinje. Cuando el estímulo llega a las fibras de Purkinje es cuando ocurre esto. Cuando se despolariza, empieza la entrada de sodio, cambia la polaridad del interior de la célula, se despolariza y entonces, ¿qué le pasa al ventrículo? Se contrae. Y esto me está diciendo que el ventrículo se despolarizó y se está contrayendo. Eso es bien importante, esa es la base para que entiendan un electrocardiograma. ¿Sí? Bueno, entonces de todo lo que les acabo de decir, vamos a retomar nosotros que en el triángulo de Koch está esto: el nodo aurículo ventricular. ¿Ok? Bueno, nos vamos a regresar porque la aurícula derecha es la de las que están un poquito más complejas. Entonces, llevamos número 1, pared superior, y número 2, pared inferior. Vamos con una pared que está un poquito sencilla, que sería la pared lateral. Y en la pared lateral hay un grupo de músculos que se llaman pectíneos. Músculos pectíneos. ¿Se acuerdan del pectíneo del miembro inferior? ¿Por qué se le llamaba pectíneo? Tenía forma de peineta. Bueno, estos son músculos pectíneos que están en la pared lateral. Y me voy a regresar a esta imagen para que vean ustedes y ustedes me digan qué son los músculos pectíneos. Son espesamientos del miocardio de la aurícula derecha que se encuentran en la pared lateral. ¿Sí? Esos son los músculos pectíneos. Llevamos dos espesamientos: tendón de Todaro y músculos pectíneos. Ok, regresamos al dibujito este. Y recuerden ustedes que en la vida embrionaria existe una comunicación entre las dos aurículas. Hay una comunicación entre las dos aurículas que al momento del nacimiento, al momento de que se activa la circulación pulmonar, ¿qué le pasa a este orificio? Se cierra. ¿Sí? Ese orificio se cierra y entonces ya no hay comunicación entre las dos aurículas. En la vida embrionaria sí hay comunicación. En la vida ya después de haber nacido ya no hay comunicación. Entonces esa comunicación que había en la vida embrionaria persiste
vestigio de que hubo una comunicación, pero ya no hay, y se le va a llamar fosa oval. ¿Sí? ¿Qué pared es? Pared medial. Pared medial. Todo eso viene en las hojitas que ya tienen ustedes, ¿eh? Pared medial. Entonces, se cierra esa comunicación y persiste en forma de una fosa oval. Pero hay un detalle interesante. La fosa oval va a estar rodeada por esto. La fosa oval va a estar rodeada por esto, y a esto se le va a llamar anillo de Busens. Está la fosa oval, y alrededor de la fosa oval está algo que se llama anillo de Busens. Está la fosa oval, y alrededor está algo que se llama anillo de Busens. Todo eso viene en las hojas de práctica que les di. Y entonces me regreso para acá y quiero que me digan ustedes, jóvenes, ¿qué es el anillo de Busens? Que localizamos en la pared medial. Tendón de Todaro, músculos pectíneos y anillo de Busens son espesamientos del miocardio, de la aurícula derecha. ¿Ok? Bueno, nos vamos ahora a la pared posterior. Y aquí en la pared posterior veo esas líneas que me están representando algo. Que se va a llamar cresta terminal. ¿Qué pared es? Pared posterior. Cresta terminal. Pared posterior, cresta terminal. Pared posterior, cresta terminal. Y me regreso otra vez para acá. Y díganme ustedes, ¿qué es la cresta terminal? Miocardio de la aurícula derecha, y que vamos a localizar ¿en qué pared? En la pared posterior. ¿Sí? Cresta terminal, pared posterior. Músculos pectíneos, pared lateral. Anillo de Busens, pared medial. Tendón de Todaro, pared inferior. Cresta terminal, pared posterior. Músculos pectíneos, pared lateral. Anillo de Busens, pared medial. Tendón de Todaro, pared inferior. Todo eso son espesamientos del miocardio, de la aurícula derecha, que no vamos a ver en la aurícula izquierda, solamente en la aurícula derecha. ¿Sí? Solamente en la aurícula derecha. ¿Sale? ¿Ok? Ahora, un detalle más en relación con la cresta terminal. La cresta terminal o cresta terminalis es un punto de referencia para un elemento del sistema de conducción que se va a llamar nodo sinusal. Nodo sinusal. La cresta terminal representa la unión. Acuérdense que la aurícula derecha, desde el punto de vista embriológico, tiene dos porciones que se van a fusionar, y al momento de fusionarse, al momento de pegarse, se forma esa cresta terminal. Está representando la fusión de las dos partes de la aurícula derecha embriológicas. ¿Sí? Y también la cresta terminal tiene un pequeño tubérculo que lo vamos a poner aquí. Déjenme y se los pongo.
un pequeño tubérculo que se llama tubérculo del lower o intervenoso. Tubérculo del lower o tubérculo intervenoso. Un tubérculo intervenoso. ¿Por qué intervenoso? Porque arriba está ¿qué vena? Y abajo, vena cava inferior. Y ahí en la cresta terminal, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, está el nodo sinusal. Lo repito, todo eso viene en las hojitas de práctica, tal cual como os estoy diciendo. Ok, nos falta una pared. ¿Qué pared nos falta? Pared anterior. ¿Puedo borrar eso? ¿Sí? ¿O le van a tomar foto? Bueno, vamos con la pared anterior. La pared anterior representa el punto de comunicación de la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Y entonces, miren, el ventrículo derecho estaría más o menos así. ¿Qué forma le ven? De un triángulo. El ventrículo derecho estaría así. Así estaría el ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Qué forma le ven al ventrículo derecho? De un triángulo, una pirámide triangular. Al ventrículo derecho le vamos a estudiar una pared inferior. Ya no quiere jalar. Una pared inferior. Le vamos a estudiar una pared medial, que también se le llama septal, que es un septo, algo que divide, y toda esta que va a ser la pared anterior. Entonces, ¿qué caras o paredes le vamos a estudiar al ventrículo derecho? Otra vez, ¿qué caras le vamos a estudiar al ventrículo derecho? Anterior, medial e inferior. Pero bueno, antes de irnos al ventrículo derecho, quiero que vean ustedes esto que es bien importante. Eso que estoy señalando aquí es un orificio aurículo ventricular. Un orificio aurículo ventricular. No se me pierdan. El orificio aurículo ventricular está en la pared anterior de la aurícula derecha. Pared anterior de la aurícula derecha. Pared anterior de la aurícula derecha. Bueno, vamos a hacer como que nos metemos a la aurícula derecha y vamos a ver esta imagen del néter que está padrísima. Atlas de néter. Es como si hubieran agarrado las aurículas, las dos, y las cortan. Y estamos viendo nosotros precisamente esto, que es el orificio aurículo ventricular. Son dos: aurículo ventricular derecho y aurículo ventricular izquierdo. ¿Sí? Orificios aurículo ventriculares derecho e izquierdo. Al orificio aurículo ventricular le voy a poner el número 1. ¿Saben por qué?
Porque ese orificio forma parte de algo que se llama aparato valvular aurículo ventricular. Aparato valvular aurículo ventricular. ¿Cuántos elementos forman el aparato valvular aurículo ventricular? 5. Y el primero ya se los mencioné. Orificio aurículo ventricular. Ese sería el primer punto. Segundo punto, ¿qué es? Anillo fibroso. Dice ahí que son zonas fibrosas aurículo-ventriculares, como si fuera un esqueleto. ¿Sí? El orificio aurículo-ventricular es muscular, es miocardio. Y ese músculo que va a formar el orificio se inserta en los anillos fibrosos, de tal forma que cuando el ventrículo se contrae, el orificio no se apachurra, el orificio se mantiene en forma de un orificio. ¿Por qué? Porque el miocardio del orificio aurículo-ventricular está inserto en el anillo fibroso. ¿Me explico? Entonces, si nos vamos nosotros, por ejemplo, a la imagen, todo lo que yo veo aquí rojito es el orificio, y el orificio aurículo-ventricular viene y se inserta sobre esto, sobre el anillo fibroso. Entonces se contrae el músculo, pero el anillo fibroso, el orificio, queda en forma de un orificio. ¿Sí me explico? ¿Sí se lo imaginan? Entonces hay un anillo fibroso del lado derecho y hay un anillo fibroso del lado izquierdo. Son parte de las zonas fibrosas aurículo-ventriculares. ¿Sale? Entonces, este anillo fibroso sería el número 2. Ahora, me voy a ver acá la imagen, y entonces voy a ver esto. Valvas. Podemos llamarle valvas o cúspides de las válvulas aurículo-ventriculares. Cúspides de las válvulas aurículo-ventriculares. Y entonces las cúspides son estas: una anterior, una posterior y una septal. ¿Cuántas cúspides son? Por eso la válvula se llama tricúspide. Y si nos vamos a la del lado izquierdo, en la del lado izquierdo hay una cúspide anterior, por eso se le llama bicúspide. ¿Sale? Ok. Después vamos a ver esto que se llaman cuerdas tendinosas. Se las voy a mostrar. Las cuerdas tendinosas, si yo amplío la imagen, son estas y estas. Ese sería el número 4. Cuerdas tendinosas. Cuerdas tendinosas. Y por último, vamos a ver esto. Músculos, que también se les va a llamar pilares de primer orden. Y lo vamos a ver aquí. Leo la imagen y vean ustedes que las cuerdas tendinosas se desprenden de esto. ¿Sí los ven? Estos son los músculos papilares de primer orden. Bueno, en relación a los dos últimos puntos, que son las cuerdas tendinosas y los músculos papilares de primer orden, tenemos esta imagen del libro de anatomía de Bouchet.
Y lo que estamos viendo nosotros es el corte de el ventrículo derecho. ¿Sí? Corte del ventrículo derecho. Y vamos a ver que el miocardio del ventrículo tiene algo que son columnas carnosas que se van a llamar pilares o papilares. ¿Sí? ¿Sí? Lo que yo voy a mencionar ahorita son formaciones del miocardio, de los ventrículos. Entonces, dice que hay unos músculos que se llaman pilares o papilares de primer orden. ¿Cuáles son esos músculos papilares o pilares de primer orden? Son músculos que tienen la forma de ¿qué? ¿Ese no es un triángulo? De un cono. Al cono le vamos a estudiar una base y le vamos a estudiar un vértice. Entonces, un músculo papilar o pilar de primer orden, miren, tiene la forma de un cono. ¿Esta qué es? Y la base yo la veo fija a la pared del ventrículo. Está fija. ¿Sí? ¿Y cómo veo el vértice? Veo que del vértice de los músculos papilares de primer orden sale algo que se llaman cuerdas tendinosas. Y las cuerdas tendinosas vienen y se insertan ¿en dónde? En las cúspides. ¿Saben para qué sirve eso? Cuando ocurre la contracción del ventrículo y entonces la sangre incrementa la presión dentro del ventrículo y se contrae, se cierra la válvula tricúspide y la válvula mitral, y las cuerdas tendinosas evitan que esas cúspides se abran hacia las aurículas. ¿Me explico? Está la válvula así, se contrae el ventrículo, se cierra la válvula, pero para evitar que estas válvulas hagan esto y la sangre se regrese a la aurícula, están las cuerdas tendinosas, jalan la válvula, la mantienen cerrada. ¿Sí? La mantienen cerrada. ¿Se me explico? Entonces, para eso sirven esas cuerdas tendinosas. Acuérdense que la válvula va a regular que la sangre vaya en una sola dirección. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la válvula hay una disfunción por alguna isquemia, alguna necrosis o alguna otra patología y hace que la válvula no se cierre? Cuando se regresa, ¿y cómo se va a escuchar? Un soplo. ¿Se acuerdan que el foco tricuspidio se ausculta en el cuarto espacio intercostal del lado derecho? Yo tengo que escuchar apertura y cierre de la válvula, pero si escucho no se está cerrando adecuadamente la válvula y eso se llama soplo, y entonces no se cierra y se regresa la sangre. ¿Sí? Y esos son los músculos papilares de primer orden. Entonces, grabadísimo esto. ¿Cuáles son los 5 elementos que forman parte del aparato valvular aurículo ventricular? Orificio auriculoventricular, anillos fibrosos, varas auriculoventriculares, cuerdas tendinosas, músculos papilares de primer orden. ¿Sí? ¿Sí? ¿O ya les dio ansiedad? ¿No? A mí sí. ¿Eh? O sea, sí, pero más.
Bueno, ok, todo lo que acabamos de ver nosotros es relacionado con la, ok, ahora sí la sangre pasa de la aurícula al ventrículo derecho. Ya dijimos nosotros que el ventrículo derecho tiene 3 paredes o 3 caras, que son anterior, medial o septal e inferior. Miren, aquí es donde nosotros decimos que el tabique del corazón se divide en 3 porciones. El tabique interauricular, el tabique interventricular y la tercera parte, que sería esta, que se le llama tabique aurículo-ventricular o pars membranacea. Ahí está. Dice ahí los tabiques. En realidad es un tabique, pero tiene 3 porciones. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O creen que les estoy echando mentiras? ¿Sí, verdad? ¿Listo? Bueno, vamos a ingresar entonces al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho, ahí están las 3 caras. Si se fijan ustedes y ponen atención, en cada una de las caras hay un músculo papilar de primer orden. Uno va a la cúspide anterior de la tricúspide, otro va a la cúspide posterior de la tricúspide y otro va a la cúspide septal de la tricúspide. Se le llama pilar de Luschka o papilar de primer orden, que es el pilar septal. Entonces, papilar de primer orden va de la pared anterior a la cúspide anterior, de la pared septal a la cúspide septal y de la cara o pared inferior a la cúspide posterior. ¿Sí? Pero aquí hay algo interesante en relación al ventrículo, y lo interesante es que hay un músculo papilar de segundo orden. ¿Cómo se llama? Trabécula septomarginal. La trabécula septomarginal es un músculo papilar de segundo orden. ¿Cómo son los músculos papilares de segundo orden? Son como puentes, como cilindros. ¿Cómo está este extremo del músculo? Unido al septo. Y este extremo al ventrículo. Y la parte central está unida o es libre. Es libre. ¿Sí? Esas son las características de un músculo papilar de segundo orden. Y entonces ahí hay algo que se llama trabécula septomarginal. Grábensela. Trabécula septomarginal. Punto número 2. Músculo papilar de tercer orden. Esos músculos papilares solamente son relieves en la pared del ventrículo. Como estos, miren. Músculos papilares de
Tercer orden son relieves en la pared del ventrículo. ¿Sale? Bueno, vamos a ver nosotros esta imagen y díganme qué le pasó aquí a la aurícula y al ventrículo derecho. Los cortaron. Porque quiero que vean ustedes que la sangre que viene de la vena cava superior y de la vena cava inferior tienen un flujo que es vertical. ¿Sí? Es un flujo vertical. Cuando el flujo de sangre vertical entra a la aurícula derecha, hace esto. Miren, hace esto y ahora se hace horizontal. ¿Sí ven? En las venas cavas es vertical. Entra a la aurícula derecha y se hace horizontal. Pasa al ventrículo derecho y después, miren lo que le pasa al flujo de sangre. Cambia de dirección. Se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda. Primero es vertical, luego es horizontal y luego se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda. ¿Sí? Resulta que el ventrículo derecho, pongan mucha atención a esto, que el ventrículo derecho tiene una cámara de entrada y tiene una cámara de salida. ¿Sí? Cámara de entrada, ¿se acuerdan que el flujo es horizontal? Cámara de salida, el flujo se dirige hacia arriba, hacia atrás. Esa es la cámara de salida. Y entonces, jóvenes, existen 1, 2, 3, 4 y 5. 5 elementos que separan la cámara de entrada de la cámara de salida. Ventrículo derecho, nada más. Se digan que está complicado el ventrículo derecho y la aurícula derecha. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo no son nada complicados, ¿eh? Esto es lo complejo. ¿Cuántos elementos limitan la cámara de entrada y de salida del ventrículo derecho? 5. Número 1. Cúspide anterior de la tricúspide. Y entonces, no sé si se alcance a ver, pero este sería el número 1. Cúspide anterior de la válvula tricúspide. Vamos con el número 2. Es el pilar anterior. Entonces, el pilar anterior que va a la cúspide anterior es este. ¿Se acuerdan? Pilar anterior va a la cúspide anterior. Viene el número 3. Músculo papilar de segundo orden, trabécula septomarginal, y entonces la voy a pintar de color rosa. Es esta de aquí. Pilar anterior al pilar septal. Este va a ser el número 3. Se llama trabécula septomarginal. Número 4. Pilar de Luschka o pilar septal. Y es este. Pilar de Luschka o pilar septal. Y número 5. Vamos a ver una cresta que se llama cresta
supraventricular. Y entonces la cresta supraventricular es esta. Está cortada porque quitaron la pared anterior del ventrículo, pero esta sería la cresta supraventricular. Vamos a repetir cuáles son los elementos que separan la cámara de entrada de la cámara de salida del ventrículo derecho. 1, 2, 3, 4 y 5, cresta supraventricular. Son los 5 elementos que separan la cámara de entrada de la cámara de salida. Bueno. Entra la sangre, y ya vamos a terminar, entra la sangre al tronco pulmonar y vamos a ver una válvula que se llama pulmonaro-sigmoidea, que tiene 3 cúspides. ¿Sí? ¿Para qué sirve esa válvula? Porque cuando ocurre la diástole va a ejercer el efecto de succión sobre las arterias y entonces la sangre que ya pasó al tronco pulmonar, ¿qué le va a pasar? Se va a regresar. Y para evitar que se regrese y entre otra vez al ventrículo, ¿qué le pasa a la válvula? Se cierra. Para eso sirve la válvula. Pero quiero que pongan atención porque en este borde vamos a ver nosotros unos nódulos. Se llaman nódulos de Morgagni. Nódulos de Morgagni. ¿Para qué son esos nódulos? Esos nódulos sirven para que, miren, cuando se cierra la válvula, tenga un cierre hermético. ¿Qué tanta potencia tiene la diástole del corazón, de los ventrículos, que succiona la sangre del sistema venoso? ¿Qué tanta fuerza va a ejercer sobre el tronco pulmonar? Imagínense. Entonces, no nada más se tiene que cerrar la válvula. Aquí no hay músculos papilares. Aquí quien hace que la válvula se cierre de una manera hermética son los nódulos de Morgagni. Entonces, y lo mismo la aorta. Miren, la aorta tiene unos nódulos que se llaman nódulos de Arancio, que tiene exactamente la misma función. Hacen que la válvula se cierre de manera hermética. Vean la válvula aórtica. Díganme si hay una diferencia. Como que están... Así es. La válvula pulmonar tiene una cúspide anterior, una derecha y una izquierda. Y la aorta tiene una derecha, izquierda y una posterior. Nódulos de Morgagni, pulmonar, nódulos de Arancio, válvula aórtica. Y esas válvulas ya las conocemos. El foco aórtico se proyecta sobre el segundo espacio intercostal derecho. Foco pulmonar se proyecta sobre
segundo espacio pulmonar izquierdo. ¿Sí? Miren qué bonita imagen. Tronco pulmonar se divide en una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha. ¿Qué ocurre? Y entonces la sangre se regresa por esta y por esta, que son venas pulmonares derechas, superior e inferior, y venas pulmonares superior e inferior izquierdas. ¿Y a dónde van a parar? A la aurícula izquierda. Miren, hay un esquemita de la aurícula izquierda súper más sencillo que la aurícula derecha. Mucho. De hecho, estamos viendo en la aurícula izquierda que en su pared posterior están los orificios de las 4 venas pulmonares. Aurícula izquierda. ¿Sí? Le vamos a agregar aquí nosotros algo bien importante, porque se hace un abombamiento dentro de la aurícula izquierda producido por algo que se llama esófago. Por eso cuando hay un reflujo gastroesofágico y el esófago se empieza a contraer para evitar que ese reflujo suba, sienten el dolor. Y ay, me estoy infartando, y no. El pozole y las tamales y todo lo que se comieron. Diagnóstico diferencial, Acuérdense que hay que interrogar al paciente, no nada más, es una esofagitis y váyase, y resulta que se infarta. Entonces, lo demás ya está bien sencillo. Vemos que también la aurícula izquierda tiene una cara septal, también tiene una fosa oval, pero no hay anillo de Busens. Acuérdense que la fosa oval es un vestigio de que por ahí hubo una comunicación. Entonces, fosa oval, esto ya lo dijimos. La pared superior está deprimida por la aorta y el tronco pulmonar. Y la cara anterior tiene exactamente las mismas características. 1, 2, 3, 4, que en este caso, ¿cuántas son? 2. Cuando la válvula se abre, da la apariencia de un gorro. ¿Sí han visto los gorros de los sacerdotes que están así? Eso es una mitra, como si fuera la cabecita de un pescado, ¿sí? De un pez. Por eso se le llama mitral, porque parece una mitra de un gorro de un sacerdote, ¿sí? Por eso se llama mitral o bicúspide. Número 4. Y número 5. ¿Cuántos pilares hay aquí? 2. Porque la tricúspide ocupó 3. ¿Y esta va a ocupar? 2. Ahí están las caras del ventrículo izquierdo. Una lateral, una inferior y una septal. Y vean que en la lateral y en la inferior, aquí se describen los músculos pilares. Y en la septal no, porque no hay cúspide septal. ¿Verdad que no? ¿O sí? Me da igual. Algo que les quería comentar también es que la trabécula septomarginal, esta, sirve como punto de referencia de esto.
la rama derecha del haz de Gis. Y bueno, ¿qué creen? El corazón del lado izquierdo también tiene una cámara de entrada y una cámara de salida. Miren, viene la sangre, pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo e inmediatamente se va para acá. ¿A dónde? Arriba, adelante, y entra algo que se llama aorta ascendente. ¿Sí lo ven? El tronco pulmonar es arriba, atrás y a la izquierda. Aorta es arriba, adelante y a la derecha. ¿Y qué creen? Tiene una cámara de entrada y una cámara de salida. ¿Y qué creen? ¿Cuántos elementos había en la cámara de entrada y de salida del ventrículo derecho? 5. Aquí, ¿saben cuántos hay? 1. La cúspide anterior de la mitral. Ese es el único límite entre la cámara de entrada y la cámara de salida.